¿Puede alguna religión reclamar la propiedad intelectual sobre Dios? Un análisis detallado. La pregunta sobre si una religión puede reclamar la propiedad intelectual sobre Dios toca temas profundos relacionados con la teología, la filosofía, la historia, el derecho y la sociología. Para responder, es necesario explorar estas áreas de manera extensa, considerando las implicaciones y desafíos desde múltiples perspectivas. Antes de abordar la cuestión central, es importante comprender qué implica la propiedad intelectual. Definición: la propiedad intelectual es un conjunto de derechos legales que protegen las creaciones del intelecto humano, como invenciones, obras literarias y artísticas, diseños, marcas y nombres comerciales. Ámbitos: los principales tipos de propiedad intelectual incluyen: derechos de autor, protegen obras originales de autoría. Patentes, protegen invenciones y descubrimientos. Marcas registradas, protegen símbolos, nombres o frases utilizados en el comercio. Secretos comerciales, protegen información confidencial con valor comercial. Para que algo sea susceptible de propiedad intelectual, debe cumplir ciertos criterios, ser una creación humana, única y específica, y tener una utilidad o aplicabilidad definible. Dios como concepto abstracto: Dios no es una creación humana, sino un concepto que trasciende las capacidades humanas de invención, según la mayoría de las religiones. Esto lo coloca fuera del ámbito típico de la propiedad intelectual. Dios como realidad divina: para los creyentes, Dios no es solo un concepto, sino una entidad viva y trascendente que no puede ser contenida ni limitada por sistemas legales o comerciales. En el judaísmo, cristianismo e islam, Dios es considerado trascendente, omnipresente y creador de todo. Esta visión implica que Dios no puede pertenecer a ninguna persona, institución o sistema. Judaísmo: la Torá presenta a Yahvé como el Dios único de toda la creación, no limitado por naciones o pueblos, Deuteronomio 10:14. Cristianismo: el mensaje del Evangelio subraya que Dios no hace acepción de personas y que su amor y redención son universales, Juan 3:16. Islam: en el Corán, Alá es descrito como el Señor de todos los mundos, Rabb al-Alamin, lo que refuerza su universalidad. En tradiciones politeístas, como el hinduismo o las religiones grecorromanas, los dioses representan aspectos específicos del mundo y la naturaleza. Aunque estas religiones tienen múltiples deidades, ninguna de ellas reclama exclusividad sobre la divinidad en general. La filosofía ha explorado la idea de Dios como una realidad universal accesible a todos. Platón y Aristóteles conciben a Dios como el bien supremo o el primer motor inmóvil, principios fundamentales que trascienden las instituciones humanas. Teología natural: argumentos como el de Tomás de Aquino, la causa primera, refuerzan que Dios es una entidad necesaria y no contingente. La idea de poseer a Dios plantea dilemas éticos. Universalidad vs exclusividad: si Dios es universal, ningún grupo puede apropiarse de él sin contradecir su propia naturaleza. Universalidad vs exclusividad: si Dios es universal, ningún grupo puede apropiarse de él sin contradecir su propia naturaleza. El peligro del exclusivismo: reivindicar propiedad sobre Dios podría fomentar divisiones, intolerancia y conflictos. Históricamente, las religiones han actuado como intermediarias entre las personas y lo divino. Sin embargo, esto no equivale a una propiedad sobre Dios. Cristianismo en el Imperio Romano: la adopción del cristianismo como religión oficial llevó al intento de uniformidad en la adoración a Dios, pero esto reflejaba control político más que propiedad teológica. Teocracias: en sistemas como el Califato Islámico o el Estado Papal, el poder político y religioso se fusionó, pero la divinidad seguía siendo vista como superior al sistema humano.
Teocracias. En sistemas como el Califato Islámico o el Estado Papal, el poder político y religioso se fusionó, pero la divinidad seguía siendo vista como superior al sistema humano. Teocracias. En sistemas como el Califato Islámico o el Estado Papal, el poder político y religioso se fusionó, pero la divinidad seguía siendo vista como superior al sistema humano. En sociedades como la India o el Imperio Otomano, se han tolerado múltiples religiones, lo que refuerza la idea de que Dios no puede ser monopolizado. El sistema legal actual no permite registrar conceptos abstractos o entidades divinas. No es una invención, Dios no puede ser patentado porque no es una creación humana. No es un símbolo comercial aunque ciertas organizaciones han registrado nombres o símbolos religiosos, esto no implica propiedad sobre la idea de Dios. Registro de marcas religiosas. Algunas iglesias han registrado logotipos o nombres, por ejemplo, la Iglesia de la Cienciología, pero esto no implica control sobre el concepto de Dios. Disputas sobre textos sagrados. Algunas organizaciones intentan controlar las traducciones de sus escrituras, pero esto se limita a los derechos de autor de las traducciones, no al contenido original. Las religiones no son propietarias de Dios, sino guardianas de tradiciones y prácticas que conectan a las personas con lo divino. Unidad en la diversidad. Reconocer a Dios como un bien común fomenta el diálogo interreligioso y el respeto mutuo. Unidad en la diversidad. Reconocer a Dios como un bien común fomenta el diálogo interreligioso y el respeto mutuo. Unidad en la diversidad. Reconocer a Dios como un bien común fomenta el diálogo interreligioso y el respeto mutuo. Evitar exclusivismos. Reivindicar propiedad sobre Dios contradice el espíritu de amor y universalidad presente en la mayoría de las tradiciones religiosas. Dios, según la mayoría de las religiones y filosofías, trasciende cualquier intento humano de apropiación. Si bien las religiones pueden ofrecer marcos para comprender y relacionarse con lo divino, estas no tienen autoridad para reclamar propiedad sobre Dios. En lugar de intentar monopolizar a Dios, las religiones y las personas están llamadas a reconocer su universalidad y a trabajar juntas para promover el amor, la justicia y la paz en el mundo. Si este análisis te resultó interesante, dale me gusta y suscríbete para explorar más temas profundos y reflexivos. Comparte este contenido con tus amigos y familiares para abrir el debate sobre esta fascinante cuestión. Gracias por ser parte de esta comunidad de pensamiento crítico y espiritual.